la segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 1. Segunda de Pedro, capítulo 1. Si ya lo encontró, hermanos, ahí en el versículo 19 va a ser el texto que vamos a leer, por favor. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 19. ¿Lo tienen? Así como estamos, vamos a leer todos juntos, por favor, todos unidos. Dice la escritura así: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. El apóstol Pedro, hermanos, escribe en esta segunda carta y él hace una afirmación después de dar un testimonio, más bien, porque el apóstol Pedro había sido un testigo ocular de la vida, del ministerio, de su muerte y también de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. El apóstol Pedro había estado muy ligado, hermanos, muy íntimamente ligado con el Señor Jesucristo. Fue uno de los 3 apóstoles más allegados a Jesucristo. Fue quien le negó al final, cuando Cristo es tomado preso, cuando es llevado para ser juzgado y luego crucificado. El apóstol Pedro le negó, pero después, hermanos, tuvo un encuentro muy estrecho, muy personal con Jesucristo y es restaurado en su vida espiritual. Es perdonado por Cristo y restaurado. Así que el apóstol Pedro, hermanos, tuvo una vida muy agitada, muy ligada a la vida de nuestro Señor Jesucristo. Y cuando él escribe aquí mismo en el capítulo 1, dice en el versículo 18: y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el Monte Santo. El día de la transfiguración de nuestro Señor Jesucristo, si ustedes se acuerdan, en el 17 dice: pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Pedro había contemplado, hermanos, la gloria de nuestro Señor Jesucristo, su obra expiatoria, su vida milagrosa, todo su ministerio, toda hasta su resurrección y su ascensión. El apóstol Pedro había tenido el privilegio de poder contemplar. Así que con ese testimonio, hermanos, con ese conocimiento, escribe en el versículo 19 y dice: tenemos también, además de todo eso que él está diciendo, que vivimos, que vimos, que experimentamos, además de todo eso, dice en el verso 17, tenemos también la palabra profética, es decir, la profecía del Antiguo Testamento. Tenemos la profecía, dice, más segura, a la cual dice: hacéis bien, hacen bien, hacemos bien, cuando estamos atentos. Dice ahí: como una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca, es decir, hasta que Cristo se manifieste y venga por su iglesia, el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. ¿Por qué estamos leyendo ese texto, hermanos? Porque el mensaje, el título del mensaje de esta noche es la veracidad profética sobre la muerte de Cristo. La veracidad profética sobre la muerte de Cristo. Tenía algunos temas distintos, hermanos. Quería hablarles, por ejemplo, ¿qué día, sin temor, usted responda, qué día sabe, qué día cree, qué día piensa que nuestro Señor Jesucristo murió en la cruz? La mayoría dicen que el viernes. Solo Emanuel dice que el jueves.
Pues yo quisiera estar de acuerdo con ustedes, hermanos. Quería tratar ese tema también, pero Dios me llevó hasta otro punto. Entonces, no vamos a hablar sobre el día, pero déjenme le digo algo que va a ir contra sus emociones, contra sus convicciones también, tal vez, ¿verdad? No es porque yo quiera decirlo, sino porque cuando yo estudio la Biblia, yo me doy cuenta que esa es la verdad. Y que muchos, incluyendo cristianos, ¿verdad? Están equivocados, hermanos. Porque Cristo no fue crucificado el día viernes. No fue crucificado el día viernes. Entonces, ¿qué día fue crucificado? Bueno, tendríamos que ir al Antiguo Testamento, leer en el libro de la ley que es Levítico y contemplar las fiestas y contemplar, hermanos, las fechas, los días, las profecías y la misma palabra de Cristo, ¿verdad? Y después concluir el día. Pero yo se lo voy a decir sin todos esos datos. El día en que Cristo fue muerto, hermanos, no fue ni el viernes ni el jueves. Fue el miércoles. Por eso hoy estamos reunidos aquí. Pero después, si quiere, ya podemos hablar sobre ese asunto. A lo mejor lo vamos a enseñar estudiando la doctrina en la escuela dominical, ¿verdad? Pero bueno, yo sé que no van a poder dormir algunos esta noche, ¿verdad? Pero usted no me crea a mí, créale a Dios. Sí, amén, amén. Pero mire lo que dice aquí Pedro. Tenemos también la palabra profética más segura. Entonces no hay de qué preocuparnos. La profecía, hermanos, la profecía bíblica no se equivoca. La profecía bíblica es segura. Así que no hay problema. Vaya a la Biblia, estudie, lea la Biblia y ahí está toda la verdad. Pero el tema, hermanos, la veracidad profética sobre la muerte de Cristo. ¿Por qué tocar ese tema, hermanos? Porque precisamente en esos días se recuerda, ¿verdad?, la muerte de Cristo, como hablamos el domingo sobre la entrada triunfal de nuestro Señor Jesucristo a Jerusalén, conocida hoy como el Domingo de Ramos. Bueno, en esta semana se lleva a cabo pues todo ese recuerdo, ¿verdad? En muchos lugares se hacen las famosas judeas y que no son más que una, es más una burla, hermanos, de lo que Cristo vivió, ¿verdad? Porque no se debería hacer eso, pero bueno, lo que sí tenemos que ver, hermanos, es ir a la palabra de Dios y darnos cuenta de lo que Dios dice en su palabra. Y vamos a ver varios pasajes, pero vaya primero ahí a Primera los Corintios. Primera los Corintios, mire la profecía de su muerte. Lo vamos a encontrar ahí en Primera los Corintios, capítulo 15, por favor. Primera a los Corintios, capítulo 15, versículo 3 y 4. Dice la escritura de la siguiente manera, porque primeramente el apóstol Pablo escribe su carta a la iglesia, a los hermanos que se encuentran en la ciudad de Corinto, a esta iglesia, hermanos, que él mismo había fundado. Y él escribe lo siguiente, dice, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. Pablo dice, lo primero que yo les enseñé, y esto podemos nosotros corroborarlo, ¿verdad? En el capítulo 1, cuando Pablo dice, pues me propuse, cuando fui a ustedes, cuando fui a vosotros, me propuse no saber absolutamente nada, sino a Jesucristo solamente, dice, y a este crucificado. Pablo venía en su segundo viaje, hermanos misionero, venía huyendo de una persecución que se había desatado allá en Tesalónica, había ido a Berea y de Berea se fue a Atenas. Ahí hubo una separación con sus compañeros, su equipo misionero. Timoteo se regresa a Tesalónica, parece que Silas se va a Berea y Pablo, hermano, se queda en Atenas, pero después de predicar en Atenas sin mucho éxito, viaja más hacia el sur y llega al istmo donde se encontraba situada la ciudad de Corinto. Y en este lugar, el apóstol Pablo, hermanos, él
al venir ya un poco desanimado tal vez porque no había tenido mucho éxito en Atenas. Atenas, hermanos, era la cuna de los grandes filósofos de aquellos tiempos, de los grandes pensadores. Tenía un lugar donde los pensadores, hermanos, como tal vez Platón, Aristóteles, se pararon ahí a disertar, a exponer delante de las multitudes sus argumentos filosóficos. Pablo tuvo la oportunidad de predicar, pero al conocer, hermanos, el intelecto, la cultura helenística, pues él también se elevó para expresar su mensaje de salvación, para estar al nivel, ¿verdad? Y eso fue aparentemente un poco lo que influyó en su fracaso. Entonces, cuando él llega a la ciudad de Corinto, él dice, me propuse no saber otra cosa más que a Jesucristo y a este crucificado. Cuando escribe la carta, en el capítulo 15, versículo 3, dice, porque primeramente, es decir, lo primero que les he enseñado o que les enseñé fue lo primero que yo recibí. ¿Y qué es eso? Dice a continuación, que Cristo murió por nuestros pecados. Pero note usted, dice, conforme a las Escrituras. Cristo murió, en efecto, murió por nuestros pecados, pero dice, murió conforme a las Escrituras. Cristo, hermanos, cumplió. Eso es lo que Pablo está diciendo, cumplió a la perfección y con exactitud la profecía acerca de su muerte. Y luego en el versículo 4 dice, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme también a las Escrituras. ¿Qué quiere decir esto? Que Jesucristo, hermanos, fue el cumplimiento de la profecía del Antiguo Testamento. Y vamos a ver algunos pasajes en el Antiguo Testamento, no todos, hay muchos pasajes en el Antiguo Testamento, pero vamos a ver solamente algunos y los más significativos, hermanos, que nos hablan de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, que se escribieron, hermanos, muchos años antes. Mire, vaya a Génesis, por favor, capítulo 3, y encontramos ahí la primera profecía sobre nuestro Señor Jesucristo. Capítulo 3 de Génesis, por favor. Génesis, capítulo 3. Y si ya lo tiene, por favor, ayúdeme a leer versículo 15. Otra vez todo, dice, y pondré enemistad entre ti y la simiente suya. Todos sabemos que en este pasaje, hermanos, se relata la caída del hombre, ¿verdad? La entrada del pecado en el mundo y con el pecado la muerte. Y esa muerte que pasó a todos nosotros y que hoy heredamos una naturaleza pecaminosa que nos condena a ir al lago de fuego, que es el infierno. Bueno, sucedió y están involucrados aquí el hombre, la mujer y la serpiente. Dios viene, hermanos, Dios viene para tratar este asunto. Y cuando está hablando ahí con el hombre dice, bueno, es que la mujer que me diste, ¿verdad? Cuando Dios va con la mujer dice, bueno, es que la serpiente a mí me engañó. ¿Qué hace Dios? Pues trae un castigo para cada uno de ellos, comenzando con la serpiente en el versículo anterior, versículo 14, dice, Jehová dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo, sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Ahora, hermanos, sabemos perfectamente, porque la palabra de Dios así nos lo enseña, que la serpiente, hermanos, fue usada precisamente por Satanás. A Satanás, hermanos, se le conoce como la serpiente antigua, porque usó precisamente una serpiente para atraer a Eva y para llamar su atención hacia aquel fruto prohibido. Entonces, en realidad, hermanos, aunque sí la serpiente literal, ¿verdad?, recibió el castigo, en realidad Satanás era quien estaba usando esta serpiente, hermanos, o adoptó la forma de una serpiente para poder acercarse a la mujer y poder así llevarla al punto donde ella
desobedecer a Dios. Por eso en el versículo 15 dice, pondré enemistad entre ti. Si tenemos en cuenta el contexto del pasaje, Dios le dice a la serpiente, maldita serás entre todas las bestias. Dios está hablando con la serpiente y le dice ahí, y entre todos los animales del campo, sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Está hablando con la serpiente y ahora le dice a la misma serpiente, y pondré enemistad entre ti. Pondré enemistad entre ti. A la serpiente le dice, y la mujer. Es decir, entre ti y la descendencia de la mujer. La descendencia de Adán, que somos todos nosotros, de Eva, perdón. Y entonces dice ahí, entre tu simiente, es decir, tu descendencia, ¿verdad? La descendencia de Satanás. Y dice, y la simiente suya, es decir, la de la mujer. Aquí entran dos grupos entonces. Los que no son hijos de Dios y los que son hijos de Dios. Y habría una enemistad perpetua, hermanos. Pero en realidad la enemistad es entre Satanás, ¿verdad? Ya buscando, leyendo, hermanos, y haciendo una aplicación espiritual, podemos entender lo que Dios está diciendo aquí. Le está diciendo a la serpiente, entre ti y la simiente de la mujer. ¿A qué se refería Dios aquí con la simiente de la mujer? Por supuesto, se refería a Jesucristo, que nacería de una mujer, de la Virgen María, ¿verdad? Esa era la simiente de la mujer. Y una lucha, hermanos, una batalla espiritual continua existe entre Satanás, hermanos, y la descendencia de la mujer. Ahora, entre nuestro Señor Jesucristo. Luego dice, la simiente de la mujer, dice, te herirá en la cabeza. Y tú le herirás en el calcañar. Recuerde que la conversación está siendo con la serpiente. Tú le herirás en el calcañar, en el hueso calcáneo. Es decir, allá en el talón, ¿verdad? Del pie. La simiente de la mujer te dará una herida mortal, porque una herida en la cabeza, eso es, una herida mortal. Pero tu simiente, le dice a la serpiente, es decir, Satanás mismo, solamente alcanzará a darle un pequeño golpe, una pequeña herida ahí en el hueso calcáneo, ¿verdad? Que no afectará. Esto sucedió, hermanos, en el tiempo de nuestro Señor Jesucristo, cuando Satanás pensaba que estaba asestando el golpe más mortal hacia nuestro Señor Jesucristo, ahí en la cruz, porque todo se confabuló. Los romanos y los judíos y las autoridades y la misma gente que estaba ahí, hermanos, que ya Jesucristo estaba libre de culpa, habiendo sido examinado por Pilato, habiendo sido examinado, hermanos, por la autoridad romana, quien tenía en ese tiempo el poder, había sido declarado inocente y habían dicho, este es justo, no hay culpa en él. Pero ¿qué hizo la gente, hermanos? Empezó a clamar, empezaron todos, ¿verdad? A decir, crucifícale, crucifícale, crucifícale. ¿Y quién fue quien instigó todo eso? Podemos pensar que los fariseos, las autoridades religiosas, sin embargo, detrás de ellas, hermanos, estaba el diablo. Estaba la serpiente antigua. Entonces ya teníamos una profecía aquí de lo que iba a suceder. Cristo, hermanos, venciendo a la muerte, venciendo a Satanás en esa cruz del Calvario. Vamos más adelante ahora, hermanos, en Isaías 53, donde hicimos la lectura. Isaías 53 es una de las profecías, hermanos, más específicas, más claras, más descriptivas, hermanos, de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Dice ahí en el versículo 1, ¿quién ha creído a nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? El profeta está preguntando quién.
Y luego dice en el versículo 2, subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él, ni hermosura le veremos, más inatractivo para que le deseemos. Jesucristo, hermanos, salió así como una raíz de tierra seca, dice. Es decir, para la gente, hermanos, mire, había mucha gente que le buscaba por conveniencia. Había gente que iba siguiendo a Jesucristo porque Jesucristo sanaba, hacía milagros, les daba alimento, les alimentaba físicamente. Ellos iban por eso. Él les alimentaba también una esperanza. Ellos creían que se iba a levantar un rey, un Mesías que iba a derrotar a los romanos y que iba a librar a los judíos de la opresión romana. Sin embargo, hermanos, esas eran sus expectativas nada más, tan limitadas y terrenales. No podían ver quién era Jesucristo. Por eso dice la escritura aquí, como raíz de tierra seca. Algo que no es deseable, algo que no se desea, no hay parecer en él, no hay hermosura, dice, le veremos más inatractivo. Y hoy en día, hermanos, por más que predicamos a Jesucristo, la gente rehúsa, porque no ven nada llamativo en Jesucristo, no ven nada atractivo en el cristianismo, es por el contrario. En el mundo, ¿verdad? Hay atracción, hay diversión, hay maldad, hay pecado, y eso atrae a la gente. Pero hábleles de Cristo, hermanos. No hay. Y dice en el versículo 3, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. ¿Fue despreciado? Sí. Fue desechado también. No lo estimamos. Versículo 4. Ciertamente, él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado. ¿Sabe cuánto tiempo, hermanos, antes de que esto sucediera se estaba escribiendo? Más de 700 años. 700 años, hermanos, antes de que Cristo viniera a cumplir esta profecía. Génesis, hermanos, 2000 años antes. Dice aquí, ciertamente él llevó nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. La gente que tenía esperanza en él, la gente que esperaba algo de él, hermanos, cuando ellos vieron que Jesús fue tomado preso y que no se defendió, y que no opuso resistencia, hermanos, y que no usó su poder, ese poder que había resucitado días atrás a Lázaro, que había levantado a los cojos, que había dado visión a los ciegos, hermanos. Ese hombre ahora, no haciendo uso de ese poder, había sido tomado preso, había sido llevado encadenado, hermanos, había sido azotado y estaba sufriendo por causa nuestra. Y la gente que tenía esperanza en él, miren lo que dice en el versículo 5. No, perdón, al final del versículo 4. Dice, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. ¿Sabe qué significa esto? Que la gente que pensaba que Jesucristo era alguien, la gente que tenía esperanza, él, cuando lo vieron ahí, hermanos, encadenado, cuando lo vieron ensangrentado, hermanos, perdieron su esperanza. Porque vieron a un líder, a un Mesías, hermanos, abatido, derrotado, azotado, herido. Y ellos llegaron a pensar que Dios lo había puesto en esa situación. Y que era un castigo precisamente de Dios. Por eso dice ahí, por herido de Dios y abatido por Dios. Versículo 5, más el herido. Dice ahí, fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él y su llaga. Dice, por su llaga fuimos nosotros curados.
Hermanos, aquí ahora el escritor ahora aclara las cosas y dice, aquellos que le tuvieron así, que se habían decepcionado, que habían perdido la esperanza al ver a un Jesús, a un Mesías sometido, abatido y derrotado, el escritor dice, pero es que no se dan cuenta que Él está en esa situación porque es herido por nuestras rebeliones. Porque es herido por nuestros pecados, porque el castigo que tú y yo merecíamos por nuestro pecado está cayendo sobre Él, y Dios le está imputando esa carga de pecado y castigo sobre Él, precisamente para que nosotros fuéramos salvados. Pero la gente perdió su esperanza. Ahora todo esto se escribió, hermanos, 700 años antes. Y dice, todos nosotros, versículo 6, nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino. Desanimados lo abandonaron. Se decepcionaron y se fueron. Versículo 7. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores se enmudeció, dice, y no abrió su boca. Esto, hermanos, se cumplió exactamente como Isaías lo describe. Como Isaías lo describe. Pero vamos también al Salmo 22, por favor, y regresamos ahorita a Isaías. Salmo 22. En el libro de los salmos, hay muchos salmos, hermanos, llamados mesiánicos. Pero mire, este salmo, el Salmo 22, es uno de los más también descriptivos y que cumple varias de las profecías que se hacen aquí, se cumplieron, hermanos, al pie de la letra. Comienza diciendo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Qué le recuerda estas palabras, hermanos? Las palabras de Cristo cuando estaba cargando en la cruz, hermanos, todo nuestro pecado. Cuando estaba colgado, pendiente de esa cruz, hermanos, y los clavos torturaban sus manos y sus pies. Cuando estaba ahí, hermanos, y no soportaba ya toda la angustia, toda la presión, hermanos, que en ese momento se ejercía sobre su cuerpo, cuando sus venas estaban a punto de reventar y su corazón latía fuertemente, hermanos, casi explotaba dentro de sí. Él dijo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Estas palabras se cumplieron y Cristo las pronunció, hermanos, en la cruz. Más adelante encontramos en el versículo 7, dice, todos los que me ven me escarnecen, estiran la boca, menean la cabeza, diciendo, se encomendó a Jehová, líbrele él, sálvele, puesto que en él se complacía. Allá en Mateo 27, en Marcos 15, en Lucas 23. Hermanos, tenemos el cumplimiento también de estas palabras. Ahorita vamos a ver esto. Cómo la gente, hermanos, se burlaba. Y dice, meneaban la cabeza. Es decir, vemos gente decepcionada. Gente, hermanos, que pensaban que él podía levantarse en ese momento poderosamente y librarse de la muerte y entronarse en ese mismo momento. Se habían decepcionado y movían la cabeza de un lado a otro, como diciendo, pues se acabó. También vemos más adelante, dice en el versículo 16, desde el versículo 15, como un tiesto se secó mi vigor, y mi lengua, dice, se pegó a mi paladar, y me has puesto en el polvo de la muerte. Así estaba nuestro Señor Jesucristo, hermano. Usted puede leer todo el Salmo después en su casa. Yo nomás estoy leyendo algunos de los pasajes más significativos, sobresalientes. Dice, verso 16, porque perros me han rodeado, me han cercado cuadrillas de malignos, horadaron mis manos y mis pies. Ahí le clavaron. Dice, contar puedo todos mis huesos. Entre tanto ellos me miran y me observan. Repartieron, dice, entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes.
Mateo 27, Lucas 15, Marcos 15, perdón, Lucas 23 y Juan 19, está el cumplimiento también de estas palabras, hermanos, de estos hechos, cuando aquellos soldados repartieron sus ropas y uno, hermanos, dijeron, no, este está entero, este está bueno, y en vez de romperlo y repartírselo entre todos ellos, lo que hicieron fue, echaron suertes. Vamos ahora a Isaías 50, por favor. Isaías 50. Dice en el versículo, Isaías 50, versículo 6. ¿Lo tienen, hermanos? Leamos juntos, por favor. Dice, di mi cuerpo a los heridores y mis mejillas a los que mesaban la barba. No escondí mi rostro de injurias y de disputos. Este es un texto, hermanos, bastante descriptivo. Si usted puede imaginar la escena, hermanos, en la que Cristo estaba en este momento, créame, usted no podrá contener las lágrimas. Dice el pasaje, di mi cuerpo a los heridores, es decir, no se defendió, no opuso resistencia, se entregó, hermanos, literalmente, ahí como un saco, ¿verdad?, de entrenamiento. Los soldados lo utilizaron así. Dice, di mi cuerpo a los heridores y mis mejillas a los que me mesaban la barba. ¿Qué significa mesar? Significa arrancar, hermanos. Es decir, le arrancaron, hermanos, la barba a nuestro Señor Jesucristo. Agarraban probablemente ahí de su barba, hermanos, de su rostro. Y le jalaban hasta arrancarle, hermanos, la barba y probablemente pedazo de su piel en su rostro. Por eso Isaías en el 53, capítulo 53, lo describe y dice, le veremos más inatractivo para que le deseemos. Fue desfigurado, hermanos, de su cara, de su rostro. Le arrancaron la barba, hermanos, de sus mejillas. Dice, di mis mejillas a los que me mesaban la barba. No escondí mi rostro de injurias. Y luego dice, y de esputos. Le arrancaban la barba, hermanos. Esputo significa saliva, significa que le escupían. Eran escupitajos, hermanos, los peores. ¿Puede usted imaginarse, hermanos, el rostro de nuestro Señor Jesucristo? Cuando esas espinas penetraron no solamente su piel, sino su cráneo. Y comenzaron a rodar, hermanos, las gotas de sangre, hermanos, literalmente llenando toda su cara. Y luego arrancándole la barba, hermanos, le escupían en el rostro. Y luego los golpes, hermanos, fuertemente asestados en sus mejillas, desfiguraron completamente el rostro de nuestro Señor Jesucristo. No hay forma, hermanos, de describir. No hay ninguna película, hermanos, que pueda describir el sufrimiento, la tortura, el desfiguro que causaron en el rostro de nuestro Señor Jesucristo. Y esto, hermanos, se escribió mucho tiempo antes en el Antiguo Testamento. Todo esto padeció nuestro Señor Jesucristo por nosotros y por todo el mundo. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Hermanos, y la gente va a celebrar esto. La gente va, hace fiestas, la gente se emborracha y toma esto como asueto, ¿verdad? Y diversión y pecado por todos lados. Ni siquiera tienen conocimiento de lo que sucedió en esos días y de lo que nuestro Señor Jesucristo vivió por cada uno de nosotros. En Éxodo capítulo 12, versículo 46. Éxodo 12, 46. Dice la palabra de Dios, hermanos. Éxodo capítulo 12, versículo 46. ¿Ya lo tienen? Lean por favor la escritura, dice.
En este capítulo, hermanos, tenemos el relato del Cordero Pascual. El pueblo de Israel, al salir de Egipto, tenían que salir a prisa. Por lo tanto, hermanos, comieron pan sin levadura y se apresuraron a más adelante, después con el tiempo, cuando salieron ya de Egipto, Dios instituyó una fiesta llamada la Pascua, que era comer un cordero. Pero dice aquí, hermanos, el pasaje, se comerá en una casa y no llevarás de aquella carne fuera de ella. Tenían que comer toda esa carne. Dice, ni quebraréis hueso suyo. Esta era una condición en la ley, hermanos, que tenía que cumplirse. El Cordero Pascual no debía quebrársele ni un solo hueso. Ahora vaya a más adelante a Números, por favor. Capítulo 9, versículo 12. Números 9, 12. ¿Lo tienen? Vamos a leerlo, hermanos, por favor. Dice la Escritura, no dejarán del animal sacrificado para mañana, ni quebrarán hueso de él. Conforme a todos los ritos de la Pascua, la celebrarán. ¿Qué se tenía que hacer? Dice, no dejar nada, acabar con todo, pero no quebrar ni un solo hueso. Esta es la profecía que encontramos en el Antiguo Testamento sobre la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Como les decía, no son todos los pasajes, hay muchos más. Hay muchos más pasajes en el Antiguo Testamento. Pero vamos ahora, hermanos, al cumplimiento de esa profecía. Vaya por favor a Mateo 12. Mateo capítulo 12, 39 y 40. Mateo 12, 39 y 40. Dice la Escritura, hermanos, ahí. Mateo capítulo 12, versículos 39 y 40. Él respondió y les dijo, la generación mala y adúltera demanda señal. Pero dice, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Versículo 40, si lo tienen, lean conmigo, dice, porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Ahora, hermano, mire, Jesucristo aquí nos enseña en este pasaje que tenía que cumplir las Escrituras. Y él dice, cuando el pueblo le pide una señal, él dice, no les voy a dar ninguna señal. Ya han tenido muchas señales. La más cercana, ¿verdad? Es la muerte de la resurrección de Lázaro. Dice, no, solamente todavía la señal de Jonás. ¿Y cuál era la señal de Jonás? Dice, como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches. Así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Jesucristo mismo, hermanos. Jesucristo mismo relata y dice lo que iba a suceder. 3 días y 3 noches iba a estar en el corazón de la tierra. No significa que iba a ir al centro de la tierra. Significa, hermanos, que iba a estar en el sepulcro. Jonás estuvo en el vientre del pez, en la mar. Pero Jesucristo iba a estar en el sepulcro. Ahora tenía que cumplirse, hermanos, 3 días y 3 noches. Ahora, no vamos a entrar en este asunto, pero nomás les digo rápidamente que el día judío no se cuenta como nosotros. ¿A qué horas empieza nuestro día? A las 12 de la noche, ¿verdad? 12 de la noche. Al rato, a las 12 de la noche, comenzará el día jueves. A las 12 de la noche anterior, comenzó el día miércoles. Este día miércoles terminará a las 12 de la noche. Para los judíos el día no se contaba así, porque cuando Jesucristo hizo el cielo, la tierra y nuestro universo, Dios dijo sea la tarde y la mañana el primer día, el día primero.
la tarde y la mañana. Entonces, encontramos que los judíos contaban el día, hermanos, a partir de que el sol se metía. Es decir, aproximadamente a las 6 de la tarde. Hace 2 horas y media, 3 horas, comenzó el día para ellos. Es decir, ahorita ya es jueves. Ya es jueves. ¿Y cuándo terminaría? Terminaría mañana a la misma hora, a las 6 de la tarde aproximadamente. Así se contaba, de las 6 de la tarde hasta las 6 del siguiente día en la tarde. Por eso la Pascua, bueno, allá en Levítico, hermanos, dice que tendrían que celebrar la fiesta solemne entre las 2 tardes. Es decir, para nosotros sería en la mañana, cuando amanece. Bueno, nada más le digo para que usted, si tiene alguna duda, cuente. Jesucristo murió alrededor de las 3 de la tarde, ¿verdad? Pero déjeme decirle una cosa. Ciertamente los judíos tomaban una fracción del día como un día completo. Pero cuando leemos en la Biblia este evento de Jesucristo, cuando él está hablando estas palabras, cuando él dice en versículo 40, dice, porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, note usted, 3 días y 3 noches. Está hablando de días completos. La gramática, hermanos, exige literalmente días completos, no fracciones. Entonces, si Jesucristo muere en la tarde, hermanos, comienza a contarse la primera noche de hoy y mañana el día es un día. Jueves, noche y viernes, días. Viernes, noche y sábado, el día, tenemos Jesucristo resucita esa noche del sábado, que ya es el domingo. ¿Sí me explico? Bueno, pero bueno, un día ahí lo hacemos matemáticamente en un pizarrón, ¿verdad? Para entenderlo. Y vamos a la Biblia si quiere también para que lo veamos escribiéndolo ahí. Sí, si tiene dudas todavía, ¿verdad? Bueno, vamos a ver el cumplimiento, hermanos, de la profecía. Mateo 26, por favor. Mateo 26. Por eso Jesucristo no pudo haber muerto el día viernes, porque no se cumple, hermanos, literalmente lo que Jesucristo dijo de su propia muerte. ¿Ya lo tienen? Mateo 26, por favor. Dice el versículo 67. Léanlo, por favor. 67. Entonces le escupieron el rostro y le dieron el Dice, entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras diciendo, ha blasfemado. ¿Qué más necesidad tenemos de testigos? He aquí, ahora mismo habéis oído su blasfemia. ¿Qué os parece? Y respondiendo ellos dijeron, es reo de muerte. Y entonces, versículo 67 dice, le escupieron en el rostro. Ahí están, hermanos. Ahí están, hermanos, los esputos. Dice, y le dieron de puñetazos. Y otros le abofeteaban diciendo, profetízanos, Cristo, ¿quién es el que te pegó? ¿Y sabe por qué le preguntaban eso, hermanos? Cristo no estaba vendado de los ojos. ¿Por qué le preguntaban, a ver, profetízanos, ¿quién te golpeó? ¿Sabe por qué? Porque imagínense un golpe, hermanos, en el rostro, en el ojo. Jesucristo tenía unos hematomas tan tremendos que ya no podía ver, no podía mirar. ¿Sí me explico? Estaba a la merced, hermanos, de los soldados entrenados para torturar, para matar, hermanos. Dice, ahora vaya al capítulo 27, ahí enseguida, versículo 27, dice la escritura, entonces los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él a toda la compañía, todos los soldados, y desnudándole,
Le echaron encima un manto de escarlata y pusieron sobre su cabeza una corona de tejida de espinas y una caña en su mano derecha, e hincando la rodilla delante de él, le escarnecían diciendo: salve, rey de los judíos. Y escupiéndole tomaban la caña y le golpeaban en la cabeza. Imagínense, hermanos, el golpe de esa caña, hermanos, hacía que las espinas penetraran más hondo en su cabeza. Y todavía se llenaba de más sangre. Dice, versículo 31, después de haberle escarnecido, le quitaron el manto, le pusieron sus vestidos y le llevaron para crucificarle. ¿Puede imaginarse usted cómo salió Cristo? Hermanos, entró un hombre que salió irreconocible. Un rostro desfigurado e irreconocible. Un cuerpo, hermanos, lleno de sangre y de heridas. Vea ahora versículo 36. Y sentados, dice aquí, y sentados le guardaban allí. Y pusieron sobre su cabeza su causa escrita: este es Jesús, el rey de los judíos. Entonces crucificaron con él a dos ladrones, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y los que pasaban, dice, le injuriaban. Vea, lea ahí, versículo 39, dice, meneando la cabeza. ¿Se acuerda lo que leímos? Lo que se escribió, hermanos, más de 700 años antes. Ahí dice, le injuriaban y meneando la cabeza y diciendo: tú que derribas el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo. ¿Se acuerda dónde leímos estas palabras? Allá en el Salmo 22. Dice: si eres hijo de Dios, desciende de la cruz. De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciéndole con los escribas y los fariseos y los ancianos, decían: a otros salvó, a sí mismo no se puede salvar. Así es el rey de Israel. Si es el rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en él. Confío en Dios, líbrele ahora si le quiere, porque ha dicho: soy hijo de Dios. Lea el Salmo 22 completo para que vea estas palabras, hermanos. Vemos entonces aquí, continúa diciendo, lo mismo le injuriaban también los ladrones que estaban crucificados con él. Y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre la tierra hasta la hora novena. Cerca de la hora novena, desde las 12 del día hasta las 3, para que me entienda. Dice, cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactaní. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Dónde leímos estas palabras, hermanos? En el Salmo 22. Algunos de los que estaban allí decían al oírlo: a Elías llama a este. Y al instante, corriendo uno de ellos, tomó una esponja y la empapó de vinagre y poniéndola en una caña le dio a beber. En San Juan, vaya a San Juan ahora, el Evangelio de San Juan. Dice la Escritura, hermanos, en el capítulo 19, perdón. Capítulo 19 de San Juan, versículo 31. ¿Lo tienen? Bien, vamos a leer, hermanos. Dice: entonces los judíos, por cuanto era la preparación de la Pascua, a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz en el día de reposo, pues aquel día de reposo era de gran solemnidad, rogaron a Pilato que se les quebrase las piernas y fuesen quitados de allí. Ahora, dos cosas nada más quiero que vea aquí. Una, dice lo que está entre paréntesis, no sé si en su Biblia sí está, pero creo que sí. Pues aquel día de reposo era, ¿qué? De gran solemnidad. Le voy a decir algo, hermanos, que a lo mejor no me va a creer, pero que luego usted lo puede investigar. Hay 2 sábados. Hay 2 días de reposo. Y en la Reina Valera tiene un error porque los traductores no supieron traducir el gran día de la fiesta. Ellos así lo tradujeron, el gran día de la fiesta, que no era más que otro día de reposo. Pero bueno, eso ya después lo vamos a estudiar.
En nuestra Biblia dice aquí equivale a sábado y lo trasladan al sábado antes del primer día de la semana. Pero en el Antiguo Testamento vamos a encontrar otro día de reposo. Por eso las mujeres, cuando Cristo fue crucificado, y ahí viene la confusión, cuando Cristo fue crucificado, dice que se apresuraron a bajar el cuerpo porque no podían hacer actividad el siguiente día, porque había otro día de reposo. Después vemos eso. Entonces, esa era una. La otra que quería mencionarles es que dice aquí al final, rogaron a Pilato que se les quebrasen las piernas y fuesen quitados de allí. Es decir, como ya no se podía, pronto no se podría hacer actividad, recuerde que fue a las 3 de la tarde, entonces había 3 horas nada más de tiempo, para que ya se murieran y los quitaran de la cruz, les rompían las piernas. Con una cachiporra les daban un golpe, hermanos, y rompían los tobillos, las piernas, literalmente morían, se desangraban. Dice, vinieron pues los soldados y quebraron las piernas al primero y asimismo al otro que habían crucificado con él. Mas cuando llegaron a Jesús, dice, como le vieron ya muerto, ¿qué dice? No le quebraron las piernas. ¿Se acuerda que leímos en Éxodo que ningún hueso debía ser quebrado? Porque Jesucristo no solamente era, hermanos, el sacerdote que ofrecía la ofrenda, él mismo fue la ofrenda. Y estaba profetizado que ningún hueso de su cuerpo iba a ser quebrado. Y así fue. Porque él ya había muerto, hermano. No hubo necesidad. Así lo bajaron. Y así al instante, hermanos, lo que hicieron fue clavar una lanza en su costado. En el versículo más adelante, versículo 33, dice, mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas, pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua, y el que lo vio dio testimonio y su testimonio es verdadero y él sabe que dice verdad para que vosotros también creáis. Porque estas cosas, fíjese bien, versículo 36, estas cosas sucedieron para que se cumpliese la escritura, no será quebrado hueso suyo. Salmo 34:20, lo puede usted leer en su casa después. Otro pasaje más, Lucas 23, vaya ahí por favor. Lucas 23. Lucas 23. ¿Ya lo tienen? Versículo 34, por favor. Juntos leemos este pasaje, dice la escritura. Y Jesús decía, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. Los soldados, dice ahí, repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. Leímos esto, hermanos, en el Antiguo Testamento, mucho antes que esto sucediera. Ahora ya estamos por terminar. Vaya a 2 de Pedro 1:19 y si ya se lo sabe de memoria, repítalo, ¿se acuerda? Ya lo leímos hace rato. Dice, tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar como una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Dice, tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos. Hermanos, al leer estos pasajes, les decía, son poquitos, porque hay muchos más. Al leer la profecía escrita, hermanos, muchos años antes, y luego leer el cumplimiento exacto, hermanos, en el Nuevo Testamento, en los evangelios. Los 4 evangelistas relatan la muerte y crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. Al notar esto, hermanos, no puedo más que decir que la profecía es veraz. Y la profecía, hermanos, sobre la muerte de nuestro Señor Jesucristo es veraz. Esto, hermanos, la veracidad de las escrituras y la profecía, hermanos, deben fortalecer nuestra fe. ¿Por qué? Porque dice Romanos 10:17,
Si se lo sabe de memoria, lo puede repetir de memoria y si no, búsquelo en su Biblia, por favor. Romanos capítulo 10. Dice la Escritura. Léanlo fuerte o repítalo de memoria fuerte. Dice, así que la fe es por el oír por la palabra de Dios. Cuando escuchamos, hermanos, lo que la Escritura nos dice con muchos años de anticipación, y luego escuchamos cómo eso se cumple cientos de años después, hermanos, debe esto fortalecer nuestra fe. ¿Qué significa esto? No significa que automáticamente ya, ¿verdad? Mi fe está firme y fuerte. No. Significa que ahora, con toda esa evidencia, hermanos, yo, venga lo que venga, pase lo que pase, debo permanecer firme. Amén. Y debo seguir adelante. En el tiempo bueno como en el tiempo malo. ¿Por qué? Porque la veracidad de las Escrituras y las profecías, hermanos, y de las palabras de nuestro Señor Jesucristo deben fortalecer mi fe. Y por último, vaya a Primera a Tesalonicenses, por favor, capítulo 5. Primera a Tesalonicenses, capítulo 5. Me cuesta un poquito encontrar los pasajes porque le presumo, estoy estrenando Biblia. Y la estoy entrenando apenas. ¿Ya lo tiene? 1 Tesalonicenses 5, versículo 10, por favor. Dice. Ya lo encontré ahora sí. Dice, quien murió por nosotros, nuestro Señor Jesucristo, para que ya sea que velemos o que durmamos, es decir, que estemos vivos. Velar es estar vivo, estar atento, alerta, ¿verdad? Y no puede usted estar alerta, atento, si está muerto. Entonces, murió por nosotros, para que ya sea que velemos o que durmamos, es decir, que ya estemos muertos, vivamos juntamente con Él. Hermanos, la veracidad de la palabra de Dios, el resultado del cumplimiento de esta profecía, hermanos, debe ser una fe fuerte. Una fe fuerte, pero también una esperanza. Amén. Porque dice ahí, hermanos, murió para que nosotros, ya sea que velemos o que muramos, tengamos esperanza. ¿Por qué? Porque si esto se cumplió, hermanos, tal y como se escribió, ¿qué nos dice que no se va a cumplir lo que se escribió después? Tarde o temprano se cumplirán las profecías de su venida y de nuestra partida y de todo lo que dice la Escritura acerca de nosotros como iglesia y como pueblo de Dios. Así que alegres, hermanos. Puede ser algo triste lo que le sucedió a nuestro Señor Jesucristo, pero fue para nuestro beneficio y nuestra bendición. Y yo creo que eso es suficiente para que ninguno de nosotros, hermanos, demos marcha atrás. Y que años más adelante ninguno de nosotros, hermanos, se desanime. Porque el desánimo está a la puerta, el desánimo está en todas partes, en cualquier circunstancia, en cualquier momento. Pero si usted recuerda lo que Cristo hizo, usted se va a mantener firme, se va a mantener fiel, a pesar de todo lo que pueda suceder.